Hoy entrevistamos al doctor Santiago Canals, director del Laboratorio de Plasticidad de Redes Cerebrales del Instituto de Neurociencias de Alicante. En su laboratorio buscan entender los mecanismos que gobiernan el flujo de información en las redes de neuronas dentro del cerebro. Su laboratorio se centra en el estudio de la memoria desde distintas aproximaciones, siendo el estudio de las adicciones una de ellas. Santiago Canals es un investigador de renombre mundial, así que sin más, os dejo con la entrevista. Muy buenas, Santiago. Muchas gracias por aceptar la entrevista. De nada, un placer. Si quieres, podemos empezar la entrevista contándonos cuáles son tus líneas de investigación. ¿A qué os dedicáis en tu laboratorio? Pues mira, en el laboratorio nos dedicamos, bueno, tenemos varios proyectos, pero de forma general todo gira en torno a la memoria. Estudiamos la memoria episódica en roedores, usando ratas y ratones, y las preguntas que nos hacemos ahí son básicamente a nivel de sistema cómo se codifica la memoria, cómo se codifica la información, qué elementos celulares son necesarios para que grabemos las experiencias en memoria y qué eventos son necesarios para recuperar esa información. Luego, como una derivada aplicada de esta investigación, lo que hacemos es estudiar las adicciones. Concretamente, lo que más nos centramos es en el alcoholismo. Las adicciones son una forma patológica de memoria, si quieres, que luego podemos comentar, en la que el uso de drogas, bueno, pueden ser no necesariamente sustancias, también puede ser conductas como el juego o adicciones de todo tipo a las redes sociales. A día de hoy hay bastante interés en esto. Tanto estas conductas como las sustancias lo que hacen es usar de manera oportunista, parasitar, si quieres, mecanismos y circuitos que han evolucionado con nosotros para almacenar información que es relevante. Estas sustancias parasitan este sistema y nos hacen creer que el consumo es relevante. Así que están muy relacionadas ambas líneas de investigación en torno a la memoria. Luego, por último, también desde hace años nos dedicamos a desarrollar herramientas de análisis técnicas basadas en resonancia magnética que aumenten la especificidad y la resolución, tanto temporal como espacial, de observación del cerebro con métodos no invasivos. A grandes rasgos, esta sería nuestra actividad. Has dicho que investigáis la memoria episódica. ¿En qué consiste este tipo de memoria y qué otros tipos de memoria hay? Pues sí, mira, nosotros, como te decía, nos centramos en la memoria episódica, que sería una forma de memoria declarativa. Este tipo de memoria es aquella, para que nos hagamos una idea, que puedes verbalizar fácilmente, ¿no? Es cuando es una memoria consciente y como hechos, eventos, etcétera, ¿no? Dentro de la memoria declarativa, pues tendríamos tanto memoria episódica, que es la que estudiamos nosotros, que es más fácil de estudiar en animales, pero también se pueden estudiar otras, y la memoria semántica. La episódica se referiría a la asociación espaciotemporal de lugares, objetos, emociones asociados con estas experiencias. Es algo así, también se le llama memoria autobiográfica. Y junto con ella tendríamos, como te decía, la memoria semántica, que se refiere más a información sobre hechos, significado, conceptos, ¿de acuerdo? Una memoria autobiográfica es que me cuentes qué hiciste ayer. Una memoria semántica es, sabes cuál es la función del micrófono que tenemos delante ahora, independientemente del contexto y de nuestra experiencia personal con los micrófonos. Sabemos para qué sirve un micrófono, no se puede comer y por lo general no nos va a servir para jugar al golf. Por otro lado tendríamos, ya sabes que clasificaciones de memoria hay muchísimas, pero bueno, en este grupo de definiciones que estamos hablando, estaríamos hablando de memoria declarativa, pues estaría obviamente la no declarativa o procedimental, ¿vale? Esta se refiere principalmente a recuerdos inconscientes, son difíciles de verbalizar, a veces ni siquiera sabemos que hemos aprendido algo y nos ha generado una memoria. A veces lo que hacemos es entrenar para generar esta memoria. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a habilidades, destrezas, ¿vale? Cuando aprendes a montar en bici, cuando aprendes a jugar al fútbol, muchas veces lo haces sin darte cuenta, otras veces, si eres un profesional, pues lo que haces es entrenar
para que si juegas al tenis, por ejemplo, que el movimiento de tu brazo con relación a la pelota sea cada vez más preciso, cada vez más rápido, cada vez más fuerte. ¿De acuerdo? Vale. Estos serían dos grandes grupos de memoria que podríamos definir. Y muchas especies de animales nacen con ciertos recuerdos, podríamos llamarlo así. Investigadores como Nicholas Tinbergen y Konrad Lorenz desarrollan el término memoria filogenética. ¿En qué consiste esto y si tiene relevancia en tu campo? Sí. Tiene memoria, tiene relevancia para todos los campos, porque esto digamos que sería, dentro de lo que te acabo de definir, esta sería una memoria transversal, ¿de acuerdo? Que puede afectar a todas las memorias anteriores. Digamos que llevado al campo de las memorias declarativas, y así un poco explicándolo de forma sencilla y conversándolo de forma entre amigos, se puede decir que sería algo así como bueno, luego puedo extender un poco más esa parte, pero bueno, por darte una definición, esta es una memoria con la que naces, digamos que evolutivamente se genera cierto conocimiento que es importante para la especie y que es importante que se manifieste lo antes posible porque va a ser relevante para la supervivencia. Para que te hagas una idea, un roedor, incluso un roedor de laboratorio como los nuestros, que nunca ha estado en contacto con otros animales, incluyendo al gato, si le expones al olor de la orina de gato, tiene una conducta estereotípica y es que se queda paralizado, se queda quieto. ¿Vale? Porque como ya sabes, los cazadores, los carnívoros cazadores, por lo general, la mejor vista que tienen es para el movimiento. Si las presas están inmóviles, es más difícil de ver. En cuanto hay un pequeño movimiento, las detectan enseguida. Así que un mecanismo de defensa, cuando te acecha un depredador, es quedarte quieto. Pues estos animales, a pesar de no haber estado nunca en contacto con un gato, si huelen su orina, se van a quedar quietos, ¿no? Entonces, es una información que tenemos grabada en nuestro ADN, en nuestros genes, que cuando estos genes expresan sus proteínas en el desarrollo van a formar circuitos complejos. Esto es un área de investigación. De hecho, esto ya es una anécdota mía personal. Este es el tipo de memoria que me hizo entrar a mí en la investigación del cerebro cuando yo estudiaba la carrera, porque me resultaba fascinante pensar que existiese codificado en el ADN, con muy poquitas letras, ¿verdad?, las bases del ADN, información tan compleja como para generar un circuito que luego en el adulto fuera a reactivarse con un estímulo. En el ejemplo que hemos puesto sería el olor de la orina y fuera capaz de desarrollar una conducta compleja, ¿no? Pues bueno, esto es un poco a lo que se refiere la memoria filogenética y, como te decía, puede afectar obviamente a todas las demás memorias. Es un poco también lógico, porque en realidad cualquier memoria que tenemos, tanto de forma consciente como inconsciente, nos va a condicionar, ¿no? Lo que aprendemos en el pasado nos condiciona nuestro presente y nuestro futuro, tanto si somos conscientes de ello como si no. Muy interesante. Ahora podemos hablar de priming. Es común oír o leer sobre priming cuando leemos sobre memoria, pero ¿por qué es importante y qué hemos aprendido del priming y en qué consiste? Bueno, esto es un poco lo que justo te estaba hablando ahora, ¿no? Digamos que, de alguna manera, lo que hace referencia es que una experiencia previa te condiciona cómo respondes a experiencias subsiguientes. Esto puede ser inmediato o puede ser a largo plazo. Inmediato puede ser un priming, puede ser que te presenten ciertas imágenes o imágenes incompletas y que después de una siguiente tarea enfrentado a un conjunto muy, muy amplio y complejo de imágenes, tú tiendas a seleccionar aquella para la que has tenido el priming, tanto si eres consciente de ello como si no. Esto se usaba mucho en publicidad. Incluso se ha llegado a usar un tipo de priming que es en publicidad, ahora está prohibido, hasta donde yo sé, que era subliminal, es decir, se hacía una exposición tan rápida que el estímulo visual que recibías no accedía a la parte consciente de la percepción, y sin embargo condicionaba
tu aproximación a lo que fuese que estaban anunciando en ese anuncio. Es decir, si era un priming positivo, algo que te iba a poner en un estado emocional favorable, se suponía o se entendía, y de hecho se podía demostrar que era eficiente este procedimiento, que tu afinidad por el producto que se estaba anunciando iba a aumentar. Esto sería un priming inmediato, te digo, que te presenten series de palabras y que por las que te han presentado vayan a condicionar tu respuesta posterior, ¿de acuerdo? Pero también hay un priming a largo plazo, que es al que me refería antes, y es que todo lo que hemos aprendido condiciona nuestro comportamiento presente y futuro, y cómo almacenamos incluso los recuerdos. No se sabe demasiado de los mecanismos, pero sí, de hecho, nosotros estamos empezando a estudiar un poco de esto en el laboratorio, con interacción entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Las estructuras cerebrales que participarían podrían ser similares, pero no conocemos muy bien los mecanismos. Pero esto que decimos, ¿no? Que te decía antes, un poco de forma coloquial, la mochila que llevamos cada uno, ¿no? Es esta experiencia que nos genera un contexto que llevamos en la mochila, que nos hace interpretar el mundo de una forma o de otra. Y esto a veces somos conscientes de ello y a veces no somos conscientes de ello. Esto se entiende bien con memorias que llevan una carga emocional muy grande, como los traumas, por ejemplo. ¿Vale? No todo tiene que ser malo, o sea, el priming puede ser muy positivo, pero yo creo que se entiende bien con este ejemplo. Hay veces que tenemos un trauma, una situación o ciertas situaciones nos generan una carga emocional muy grande, un estrés, por ejemplo, que no podemos controlar, y en muchísimas ocasiones no recordamos el momento en el que hubo una situación que nos generó este estrés y que posteriormente, con pequeñas presentaciones de contextos similares, evocamos inmediatamente, ¿vale? Estos son los traumas o las fobias, que son difíciles de tratar por esto, y uno de los tratamientos precisamente en psicología que se busca es ir al origen, tratar de encontrar el origen, la causa de la fobia, ¿no? Entonces, un poco lo que sería un priming a largo plazo, si quieres. Vale. Vamos a pasar ahora a hablar de los mecanismos de la memoria declarativa. Has comentado ya la diferencia que existe entre la memoria a corto plazo y largo plazo. Memoria a corto plazo sería, por ejemplo, que cené ayer por la noche, y memoria a largo plazo, pues recordar mi infancia. Vamos a empezar por la memoria a corto plazo. ¿Dónde y cómo se produce? ¿Cuáles son los mecanismos neuronales que producen la memoria a corto plazo? Bueno, hay que decir que tienes memoria a corto plazo, como tú la has descrito, por ejemplo, sería una fase de la memoria a largo plazo, o podría ser. Me explico. La memoria a corto plazo, como que cené yo anoche, es una memoria episódica, por definición, porque la has podido verbalizar de entrada. Estás contando o te acuerdas perfectamente lo que cenaste esa noche, y seguramente no te acuerdes lo que cenaste el 18 de abril del 2019. Es muy posible que no te acuerdes de qué cenaste. A no ser que fuese una cena memorable. A no ser que cenases con alguien que te impresiona mucho, o sucediese algo en el momento de la cena, ¿no? Entonces, a veces se usa el ejemplo del 11S, ¿no? Prácticamente todos recordamos dónde estábamos o qué estábamos haciendo cuando vimos esos aviones estamparse con las Torres Gemelas en Nueva York. Aunque fuese trivial, como comerte un sándwich. Yo estaba comiendo un sándwich de pollo. Pasó hace mucho tiempo y aún así sé perfectamente lo que sucedía, porque sucedió algo al mismo tiempo que fue muy destacado. A eso es a lo que me refiero. Es decir, esta memoria a la que tú te has referido, o como tú la has definido, a corto plazo, puede ser una memoria que se desvanece porque es irrelevante, no aporta nada, no se consolida, o el mismo evento igual de irrelevante, si quieres, para tu supervivencia, que es lo que cenaste anoche, se puede grabar a largo plazo en tu memoria si ha sucedido algo importante. ¿Por qué sucede? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el proceso de consolidación tiende a estabilizar en memoria aquellos eventos que son más relevantes, más salientes, ¿de
acuerdo? O más importantes para tu vida o simplemente sorprendentes, ¿vale? Esto de la sorpresa es así. No tienen por qué ser muy relevantes para ti, porque no te han afectado, pero pueden ser sorprendentes. Y esto es porque hay una señalización que ocurre que tiene que ver con neurotransmisión. Es más complejo de cómo te lo voy a decir, pero lo podríamos reducir o resumir fácilmente con la participación de la dopamina. Esto nos permite hacer un link con las adicciones, una vez más. O luego lo podemos hacer si quieres. Vale. Es decir, aquellos eventos novedosos no solamente van a estar codificados, o no solamente van a activar las neuronas habituales, por ejemplo, una memoria episódica, estaríamos hablando de estructuras como el hipocampo o la corteza entorrinal y el perirrinal, que mandan información multisensorial al hipocampo. El hipocampo estructuraría, organizaría esa información, establecería asociaciones entre las piezas de información que le vienen y genera como un esquema de la memoria, un esquema del evento que estás viviendo en ese momento y que desde luego vas a memorizar a corto plazo y que puede que memorices a largo plazo. ¿Vale? Estas estructuras que te estoy diciendo, que también involucran otras como corteza prefrontal, estas se van a activar siempre. Pero si es un evento novedoso y se señaliza con dopamina, puede venir desde distintas áreas de metal ventral, incluso recientemente hemos sabido que también desde el locus ceruleus, esta sería la señalización de la novedad, de la relevancia, de la vivencia en la que estás inmerso. Esta dopamina lo que va a hacer es estabilizar la sinapsis, hacer que las conexiones entre las neuronas que establecían estas asociaciones que te decía hace un segundo se refuercen, queden fijas a largo plazo. Por tanto, en este contexto, una memoria a corto plazo sería como la hermana pequeña de la memoria a largo plazo, que podría llegar a convertirse en memoria a largo plazo o simplemente perderse por irrelevante. Tampoco queremos que nuestro sistema esté reescribiendo continuamente. Yo hoy llegaba al despacho y todo estaba como lo dejé el viernes. No necesito que mi sistema, que mi cerebro invierta muchos recursos en almacenar memoria. Nada ha cambiado, ¿de acuerdo? O sea que lo que he visto hoy es totalmente familiar. Si los POSIT o los bolígrafos los he dejado 10 centímetros a la derecha, 10 centímetros a la izquierda, lo voy a olvidar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo voy a olvidar? Pues, bueno, de forma inmediata lo del bolígrafo, pero normalmente durante la noche. Durante la noche, cuando dormimos, hacemos que todo aquello que hemos aprendido y que es irrelevante diríamos de una forma un poquito más científica en relación a la sinapsis, se depotencie, ¿vale? Las cosas que han sido relevantes se potencian, se estabilizan, y las irrelevantes se depotencian y se pierden. Así, con esta definición ya te he explicado lo que es la memoria a corto plazo, como tú me lo has planteado, y al mismo tiempo la memoria a largo plazo. Serían aquellos eventos importantes que sí se estabilizan de forma duradera en nuestros circuitos neuronales y podemos recuperarlo después de muchos años. ¿Qué sucede? Y termino esa parte. Cuando algo se almacena a largo plazo, pues hay un cambio también estructural. Me refiero no solo a estructural a nivel celular, que sucede, las sinapsis cambian y se estabilizan, sino a nivel de sistema, a nivel del cerebro. Sabemos que cuando la información se estabiliza a largo plazo, el almacenamiento de esta información ya no reside en el hipocampo, que era quien establecía las asociaciones entre las piezas de información, sino que sucede en corteza. O sea, hay una transferencia de información. Algo de información, ¿de acuerdo?, queda en el hipocampo, de forma que si dañamos el hipocampo, depende cuándo lo hagamos, vamos a tener problemas de memoria, de recuperar incluso memorias relativamente antiguas, pero la mayor parte de la información se va a almacenar en las cortezas cerebrales, que es donde tenemos el mayor volumen de cerebro. Luego hay otra forma de memoria a corto plazo que su función no es estabilizarse, que sería la memoria de trabajo, working memory, que es la que nos permite pues ahora seguir el hilo de una conversación, te permite mantener como en la memoria RAM del sistema una serie de eventos, de información, no grandes volúmenes de información, listas de números, etcétera, ¿no? que sean relevantes para la actividad que estás haciendo en este momento, es por lo que se llama la memoria de trabajo.
Y bueno, más o menos ahí, no sé si queda algún detalle más. La memoria de trabajo, ¿dónde la localizaríamos? ¿Cuál es su sustrato neuronal, zona del cerebro responsable? Pues hay muchas zonas, pero vamos, el hipocampo sigue siendo importante, la corteza prefrontal es muy importante, el tálamo es importante, estos tres, los ganglios basales también, el estriado, son importantes. Estos sistemas interaccionarían entre ellos, de hecho formarían loops de hipocampo, corteza prefrontal, tálamo, hipocampo, en el que hay memoria de trabajo, donde se decía antiguamente, yo creo que es una buena información, una buena definición, perdona, que la memoria reverbera. Es una manera de mantener algo en un buffer de memorias, esta reverberación, es decir, que la memoria va y vuelve una serie de ciclos y la mantienes y luego ya se desvanece. Y tu trabajo, tu comportamiento va evolucionando, va introduciendo nueva información que va reverberando. Es como mantener de una forma muy ágil información en el sistema, sí, dicho de forma coloquial. Vale, entonces a modo de resumen, cuando generamos recuerdos, esa fase de codificar el recuerdo ocurriría en estructuras como el hipocampo o la corteza entorrinal. Y si se consolida a largo plazo, esta información o parte de ella pasa a la neocorteza, a partes de la corteza. Y esto lo podemos ver Sí, ejemplificado en... cuando... Dime. Sí, sí, dime. Esto lo podemos ver ejemplificado No, no. en el Alzheimer. Decía, por ejemplo, que cuando al principio afecta a estructuras como el hipocampo y los síntomas son precisamente pérdida de memoria a corto plazo. A lo mejor una persona va a comprar algo al Mercadona, al supermercado, y cuando sale vuelve a entrar o cuando llega a su casa vuelve a ir porque no recuerda si ha ido o no. Sin embargo, en estadios muy tardíos de la enfermedad, donde ya se afecta también grandes zonas del neocórtex, se pierden recuerdos muy lejanos, como quién es tu hijo, quién es tu pareja o incluso tu infancia. Tiene sentido Correcto. esta analogía, ¿no? Sí, 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 tiene sentido. Seguro que es... O sea, yo tampoco soy un experto en el Alzheimer, pero sí tiene sentido ese tipo de... Esa línea temporal que has trazado tiene sentido. Sabemos además que el hipocampo, también la corteza entorrinal, son uno de los sitios que primero se afectan y por tanto la memoria, el almacenamiento de nueva información, que es lo que hemos dicho, ¿no? Que hacía sobre todo el hipocampo, estructurar esta nueva información se va a ver afectado muy rápido, pero otros sistemas también, porque el hipocampo participa, como te decía, en esta memoria de trabajo y en la toma de decisiones, que está siempre la toma de decisiones está basada en la información, tanto la información del momento, el working memory, como tu experiencia pasada. Y para esto el juego entre hipocampo y corteza, por ejemplo, corteza prefrontal, va a ser muy importante. También un síntoma temprano en pacientes, que al principio, pacientes de Alzheimer, que al principio había pasado desapercibido y que puede ser incluso previo a la detección de fallos de memoria, es en la toma de decisiones extrañas o poco adaptativas, por decirlo de una forma elegante. Esto es algo que se observa de forma muy temprana en la enfermedad. Por completar un poco la información o el resumen que has hecho, el hipocampo y la corteza entorrinal es fundamental en estas primeras fases, pero también otras zonas de corteza, por ejemplo, y volvemos a la corteza prefrontal. Nosotros vimos en experimentos con animales que la entrada a la formación de nueva memoria supone una reorganización de los circuitos funcionales inmediato. No estoy hablando de la consolidación y demás, que también, que es lo que hemos hablado antes, sino que durante la codificación se produce una reorganización de los circuitos neuronales que implican o que suponen que el hipocampo empieza a comunicar más con ciertas cortezas, como por ejemplo la prefrontal, la peririnal, etc. La hipótesis que nosotros planteamos es que, y que luego, de hecho, en un trabajo posterior del grupo del Dr. Richard Morris se demostró, es que hay una interacción entre el hipocampo y la corteza prefrontal en las fases iniciales de la memoria. De manera que esta interacción define si la información que está llegando al hipocampo es correcta, es nueva o es conocida. En este sentido tendríamos como dos buffers de memoria, uno en el hipocampo y otro en corteza, que podemos hablar de corteza prefrontal, y estaríamos comparando la información que llega con la información que hay. Si ambas coinciden, no se procedería a la consolidación de la memoria. Si las informaciones son distintas o necesitan ser actualizadas,
se procede a la consolidación de la memoria. Ajá. Y esta consolidación incluso, que es lo que veía en el grupo del doctor Morris, puede ser selectiva. Digamos que solo actualiza la información, las piezas nuevas en el esquema de la memoria, ¿no? Así como un esquema de memoria, y las piezas nuevas que cambian en ese esquema se actualizan. La identificación de esta diferencia entre lo que sé y lo que es nuevo podría tener que ver con una interacción entre el hipocampo y la corteza prefrontal. Interesante. También sabemos de ejemplos de la clínica que si se extirpa quirúrgicamente el hipocampo en humanos, también en animales, no se pueden generar nuevos recuerdos. Y esto apoya la hipótesis que comentábamos. ¿Esto es así? Sí, no se generan memorias episódicas. Episódicas. Vale. O sea, no se generan memorias hipocampo dependientes, obviamente, ¿no? O sea, la procedimental, es decir, estas que hablábamos al principio, no declarativas, recuerdos inconscientes, estarían intactos y de hecho se demuestran los pacientes, ¿no? Estas, las no declarativas, pues dependen de cerebelo, ganglios basales y otras estructuras. Sí. Sin embargo, la evocación... Efectivamente... Ajá. Sí, dime. La evocación de estos recuerdos hipocampo dependientes, que se han formado obligatoriamente mediante el hipocampo, ¿sí que se puede evocar si no tienes el hipocampo? ¿O tampoco se puede evocar? Sí. Se pueden, dependiendo del momento. Es decir, sí, o sea, los recuerdos muy antiguos, por así decirlo, los recuerdos que ya se han consolidado en la corteza, se recuperarían. Es decir, las personas... Hay un caso muy famoso que supongo que es al que te refieres, del paciente HM, ya conocemos su nombre porque murió hace unos años, Henry Molaison. Este paciente tenía una epilepsia resistente a fármacos y lo que está indicado en estos casos es la extirpación de la zona epileptogénica, que suele ser en el área, en el lóbulo temporal medial, la zona del hipocampo, precisamente. A día de hoy se sigue haciendo, pero no te extirpan los dos hipocampos, te extirpan uno, el que sea más activo. En aquel momento a este paciente le extirparon los dos hipocampos porque tenían mucha actividad y no sabían lo que iba a suceder. Y lo que sucedió es que el paciente quedó de alguna manera atrapado en el pasado. Tenía recuerdos antiguos, sabía quién era, dónde había estado, que había ido a la guerra, que conocía a su madre perfectamente, no tenía ningún problema de esto. Podía aprender nuevas tareas motoras, volvemos a la memoria no declarativa sin ningún problema, pero era incapaz de retener ninguna información episódica nueva. Es decir, a esta persona tú te presentabas, le decías, oye, soy fulanito, vengo a verte, no sé qué, hacerte un estudio, y en el momento que esta persona cambiaba su atención, se fijaba en cualquier otra cosa, en un pájaro que pasase y volvía a mirar al individuo que tenía delante, pues no le conocía. Hola, buenos días, ¿qué hace usted aquí? Que tenías que volver a empezar a explicar. Esto es lo que sucede cuando te extirpan la puerta de entrada de las nuevas memorias. ¿Por qué las memorias más antiguas perduraban? Pues porque ya habían sido consolidadas, como decíamos antes, había habido una transferencia de información desde el hipocampo hacia la corteza. Estudios más detallados de memoria sugieren que sí hay cierta pérdida de memoria. El hipocampo sigue siendo necesario, pero digamos que no es que bloquees, o sea, no produce una amnesia retrógrada. Las personas recuerdan las cosas, sus experiencias autobiográficas antiguas, pero no las recientes. ¿Desde cuándo? Pues en humanos se calcula que como un mes aproximadamente, que es lo que tardaría en consolidarse esta memoria. ¿Podemos pasar? Hay una película que hace referencia. Ajá. ¿Qué película? Sí, hay una película que se llama Memento, sí, que hace referencia a estas cosas y bueno, es curioso. Podemos pasar a la parte más técnica de cómo se investiga la memoria declarativa en el laboratorio. ¿Qué aproximaciones, qué técnicas podéis utilizar para investigar esto? Pues mira, todo tipo de técnicas. Yo te voy a hablar un poco más de las que usamos nosotros, pero todo tipo de técnicas conductuales son fundamentales para saber, obviamente, que el sujeto ha aprendido algo, ¿no? O sea, tiene que haber una tarea de aprendizaje, aunque luego se pueden hacer estudios in vitro y en rodajas de tejido, pero bueno, digamos que a día de hoy es fundamental tener buenos comportamientos, conocer los comportamientos animales. Los comportamientos son relevantes para el animal y diseñar buenas tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, para estudiar los cambios que este aprendizaje genera en el cerebro, pues la técnica estándar, el gold estándar, digamos, el estándar de oro del campo sería la electrofisiología, que nos va a permitir registrar la actividad de las neuronas. A día de hoy podemos registrar la actividad de muchas neuronas simultáneamente con electrodos, su actividad eléctrica. También podemos emplear técnicas de imagen in vivo, que nos va a dar registros de actividad de calcio principalmente. Empieza a haber indicadores de voltaje que serían muy parecidos a los registros electrofisiológicos, pero todavía no son buenos. Así que las herramientas de imagen microscópico, digamos, se basan en monitorizar cambios en la concentración intracelular de calcio, que están asociados con la actividad eléctrica de la célula. Así que es una medida indirecta, pero bastante aceptable de actividad neuronal. Y con estas nuevas técnicas, como los endoscopios y demás, podemos hacer imagen de muchas neuronas y seguirlas en el tiempo, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Pues ver cómo cambia su actividad cuando se produce el aprendizaje, cuando se produce la codificación de nueva información, cuando se produce su consolidación y después cómo se recuerda y cómo se cambia, cómo se pierde la memoria que no se consolida o cómo se hace el update, cómo se actualiza la memoria, ¿vale? Por eso necesitamos hacer un seguimiento longitudinal de la actividad de las neuronas. Otras técnicas muy potentes, porque nos permiten hacer la traslación al humano, son las de imagen cerebral basadas en resonancia magnética. Usamos nosotros también en el laboratorio imagen funcional con contraste Bolt, que lo que nos habla es de cambios en flujo sanguíneo, y las zonas cerebrales con más actividad neuronal requieren más nutrientes, más oxígeno, más glucosa, y esto va acompañado de un aumento en el flujo sanguíneo que nos permite ver con esta técnica de resonancia de forma no invasiva qué regiones cerebrales se activan. Nosotros usamos esta técnica y aparece un mapeo meso y macroscópico de activación cerebral durante el aprendizaje. Y usamos la electrofisiología para hacer el análisis microscópico de los cambios en la actividad neuronal. Otras técnicas que se usan mucho a día de hoy, por ejemplo, es la tinción de genes de expresión inmediata, como el CFOS. Estos son genes que están asociados de una manera indirecta también a la actividad de las neuronas. Indirecta porque no todas las neuronas van a expresar CFOS, a pesar de disparar potenciales de acción. Esto es una debilidad de la técnica, pero se usa mucho porque es relativamente fácil. Va a marcar el núcleo, el CFOS, cuando se expresa, y con una técnica de inmunohistoquímica puedes revelar esta expresión y vas a marcar todas las neuronas que se han activado durante una determinada conducta. Si bien tiene muchas pegas esta técnica, con el desarrollo más reciente de técnicas optogenéticas asociadas a la expresión de genes de expresión inmediata, pues ha ganado muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque podemos ahora manipular esas neuronas que se han activado. Usando el truco de que expresan CFOS cuando se activan, hacemos en el laboratorio que además expresen una proteína más, una proteína que no existe de forma endógena, una opsina, por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer después con estas opsinas? Pues una vez que se han expresado, podemos activar o inactivar a las neuronas que la tienen, con lo cual podríamos, en principio, y de hecho así se hace y así se demuestra, podemos reactivar una memoria con luz. Podemos iluminar las neuronas que se activaron a la hora de codificar una memoria y hacer que el animal experimente esa memoria de forma artificial. Iluminamos ese grupo de neuronas que serían parte de un engrama, se llama un engrama de memoria. Luego podemos meternos en el tema de los engramas si quieres. Sí, sí. Pero digamos que en este momento activaríamos un grupo de células y esa activación se propagaría en cascada o en cadena en un circuito de neuronas que se activó para codificar esa memoria, y lo que hacemos es reactivarla, ¿vale? O sea, de forma artificial podemos hacer que un animal recuerde algo o evitar que lo recuerde. Inhibiendo esas neuronas podemos prevenir ciertos recuerdos, lo cual tiene a priori, a día de hoy, es todo experimental y en animales porque requiere mucha manipulación genética, pero bueno, abre la puerta a estrategias para evitar o eliminar memorias, como decíamos antes, estas memorias que quieres evitar, estas memorias que te generan
que te generan ansiedad, te generan estrés, una fobia, etcétera, ¿no? Una obsesión. ¿Qué más? Herramientas, bueno, y luego todo tipo de herramientas moleculares, como cambiar la expresión de genes cuando aprendemos algo, etc. Hay un abanico enorme de herramientas que se pueden emplear en el estudio de la memoria. También desde el aspecto estadístico, teórico, también hacéis un uso muy interesante de esta aproximación, por ejemplo, teoría de percolación, dentro de teoría de sistemas, que leí un artículo tuyo hace poco. ¿En qué consiste este tipo de aproximación? ¿Por qué es tan importante? Bueno, hay dos grupos, digamos, de técnicas muy interesantes. Uno es esta que mencionas tú, aplicada a los datos. Son técnicas de estadística física para extraer más información de los datos, que ahora te explico. Y luego otro grupo muy importante de técnicas, que no he mencionado, tienes razón, son las computacionales. Que lo que hacemos con estas técnicas, también usamos nosotros en el laboratorio, es modelar los circuitos neuronales, es decir, sustituir neuronas por ecuaciones matemáticas que tienen comportamientos parecidos al de una neurona. Pueden ser más o menos complejas, puede ser una ecuación simple en el que básicamente haces un proceso de integrar los inputs que llegan a una neurona y que esta neurona dispare de acuerdo con los inputs que ha recibido, o puedes modelar neuronas de forma más detallada, con compartimentos, con dendritas, con las distintas partes de la célula, modelarlos como compartimentos eléctricos que reciben inputs y generan corrientes eléctricas. Estas herramientas computacionales, en mi opinión, son fundamentales, son la piedra angular a día de hoy para poder entender la memoria. La gran cantidad de datos que estamos generando nos permite ver o entender ciertos procesos biológicos y celulares de la memoria, pero es muy difícil o muy complejo extrapolar de ahí una teoría que unifique los distintos casos que estudiamos en los múltiples laboratorios que estudian la memoria. Yo creo que el camino de hacerlo es con modelos computacionales, por supuesto, modelos que vayan de la mano de los datos experimentales, que se verifiquen, o sea, que se retroalimenten, que el modelo haga una predicción, que comprobemos la predicción experimentalmente y que se cumpla y que vaya creciendo el modelo, pero siempre en este loop experimento-modelo. La otra que mencionabas tú son técnicas de análisis más sofisticado que nos permite extraer de un mismo set de datos mucha más información. A lo que tú te referías era análisis de redes o de grafos. Son sistemas, como te decía, métodos de estadística física aplicados a sistemas complejos. Se pueden aplicar a redes neuronales, se pueden aplicar a redes eléctricas, suministro de recursos, a Internet, a las redes sociales, etcétera, ¿no? Es simplemente lo que es relevante o los datos que usa este tipo de análisis son una red compuesta por nodos que se relacionan entre ellos de alguna manera. De esta manera son lo que llamaríamos los links, nodos y links. Los nodos, en nuestro caso, van a ser neuronas, o pueden ser, como el ejemplo que tú has dicho, de imagen cerebral, pueden ser los píxeles, que en imagen cerebral o volumétrica llamamos voxels, porque son tridimensionales. Esos pueden ser los nodos de la red, y los links que usamos para unir estos nodos sería la correlación entre la actividad del fMRI, la señal BOD que registramos en cada uno de ellos. Cuando las señales son muy parecidas, la correlación es alta, asumimos que la unión, la información que procesan es muy similar, la unión entre estos nodos es muy alta. Cuando la correlación es baja, porque cada señal hace una cosa, asumimos que el link es más débil. Con esta información extraída del fMRI, construimos una red muy compleja, con todos los voxels de la imagen de resonancia. La analizamos, como decías tú en el ejemplo, con métodos. Por ejemplo, se pueden hacer otras cosas, pero en ese paper que tú mencionas aplicábamos métodos de percolación, que son métodos físicos que se usan para ver cómo percolan los líquidos en un material poroso. ¿Dónde se han desarrollado estas técnicas? Sobre todo, pues, puedes imaginar que para buscar bolsas de petróleo, por ejemplo, que da más dinero que mirar cómo funcionan las neuronas. Pero el hecho es que esta percolación, en vez de buscar poros en los suelos, nosotros lo que usamos son
links entre estos voxels de la imagen y nos permite ver cuáles son más fuertes y qué grupos de neuronas o de voxels, en nuestro caso, establecen asociaciones más fuertes. Con esto hacemos un mapa muy grande del cerebro con sus clústeres, o con, como nosotros le llamamos, una red de redes. Cada clúster de voxels sería... ¿Me sigues escuchando? Sí, sí. Te digo. Vale, porque es que ha habido aquí... Me ha parpadeado todo. Vale. Cada clúster de voxels sería una red y estos clústeres de voxels se asocian entre ellos, formando una red de redes. Una vez que tienes esta red construida, estudias cómo se relacionan entre ellos. Y sobre todo, algo muy que puedes hacer una vez que tienes esta red in silico es ver qué links y qué clusters son más importantes para la comunicación global. Es decir, yo tengo la red y puedo eliminar un link o puedo eliminar un clúster y volver a estudiar cómo es la comunicación en la red. Haciendo este truco, lo que hicimos nosotros fue identificar qué regiones en la red de redes de la memoria eran críticas para mantener la integración global entre todas las regiones, ¿vale? La integración entre el hipocampo, la corteza prefrontal, el núcleo accumbens. Así identificamos una serie de regiones y algunas de ellas, como el núcleo accumbens, pues no eran obvias que fuesen críticas. Ajá. Como no eran obvias, hicimos un experimento para identificar que nuestro modelo predecía algo que tenía sentido biológico. Entonces hicimos el experimento como algo parecido a lo que te explicaba antes. En vez de usar herramientas optogenéticas, usamos farmacogenéticas, que es el concepto es parecido, es que expresas algo en la neurona que no existe para luego manipular su actividad de forma específica. Y ahí pudimos demostrar que el núcleo es crítico para la interacción entre la corteza prefrontal y el hipocampo. Y esto que a nivel cognitivo que nos supone, bueno, pues que hay una región que se asumía que es downstream, que está debajo de este procesamiento, de esta interacción, hipocampo-corteza, en realidad es importante para mantener esta interacción. Por tanto, iba a ser importante para definir o decidir qué información se consolida, ¿vale? El núcleo accumbens, por completar la información, es importante para en la asignación de valencia a las cosas, a las experiencias, ¿no? Y de recompensa. Es un núcleo clave en el sistema de recompensa cerebral. ¿De acuerdo? Que es de manera que este núcleo, en base a nuestros resultados, iba a definir también qué aspectos de la experiencia que estás viviendo perdón, se iban a consolidar o no. Ajá. Me pareció muy interesante cuando leí el artículo que el modelo que tenéis hizo una predicción, lo comprobasteis y efectivamente el núcleo accumbens tenía esa relevancia. Y el modelo era un modelo que estaba basado en información por resonancia magnética funcional, que nos está dando medida indirecta de la estructura del cerebro. Con eso hacer un modelado computacional y con eso y herramientas estadísticas predecir un hecho biológico y poder comprobarlo en el laboratorio. Me parecía muy interesante, muy avanzado. Y ahora quería preguntarte... Dime. Sí, bueno, es el camino, vamos a seguir ahora este camino. Hay varios estudiantes en el laboratorio que seguirán por ahí. Y lo que vamos a intentar ahora es aumentar la resolución espacial, ¿no? La resonancia tiene una serie de limitaciones, tiene ventajas y limitaciones, como todo. Y una de las limitaciones es la resolución espacial. Ahora vamos a sustituir la información de voxels o de pequeños volúmenes de tejido, lo vamos a intentar sustituir por información celular, usando la expresión que te decía antes de genes de expresión temprana, el CFOS, por ejemplo, y una técnica nueva de clarificado cerebral que te permite convertir el tejido en algo transparente, de manera que podemos hacer imagen de todo el volumen cerebral y de todas las neuronas que se han activado en una tarea concreta. Con eso volveremos a aplicar percolación para estar ahora ya con resolución casi celular, digamos, cuáles son las regiones más importantes en la consolidación. Claro, porque en el modelo anterior lo que utilizas como unidad mínima es el voxel y en cada voxel pueden caber muchísimas neuronas, mientras que de esta manera con el CFOS ves neuronas individuales. Sí, en el sistema que tenemos nosotros de fMRI, que es bastante potente, 7 Tesla, aún así los voxels que tenemos son de unas 300, un volumen de 300 por 300 micras y un grosor de medio milímetro. Te puedes imaginar, hay miles de neuronas ahí dentro. Vale.
Ahora me gustaría preguntarte sobre las place cells o grid cells, en español pues células de lugar o células rejilla, que son muy famosas en el estudio del hipocampo y en la localización espacial, generación de mapas espaciales. ¿Qué relevancia han tenido estas células? Pues sí, han sido muy importantes estas place cells que describió John O'Keefe por primera vez hace muchos años y no le creyeron, de hecho. Luego recibió el premio Nobel hace no mucho, hace unos pocos años, junto con los Moser, que son los que escribieron las grid cells. Pues lo que nos indican es que el hipocampo funciona, no hemos hablado solo de memoria, pero tiene una función que ya se conocía, de hecho, en la acción espacial. Una de las funciones que tiene va a ser indicar al sujeto en qué lugar del espacio se encuentra. Esto lo hace con las place cells, que están en la región CA1 del hipocampo, que lo que hacen es disparar potenciales de acción, activarse cuando el animal ocupa una localización determinada. Así que en conjunto te puedes imaginar que va a haber células que van a disparar en distintos lugares del espacio indicando cuál es la posición. Las grid cells, por el contrario, dan un mapeo más amplio. Cada célula dispara de forma periódica como en un grid, como en una red. Y en conjunto se supone, bueno, hacen más funciones, pero una de ellas es determinar esta localización espacial del sujeto, ¿no? Tiene más funciones porque bueno, aparte hay otro tipo de células, ¿vale? Estas son las más famosas, pero bueno, hay border cells, células que disparan en los bordes. Cuando el animal explora un entorno y se encuentra una pared, por ejemplo, pues solo dispara cuando se encuentra esta pared, un obstáculo. Células de dirección de cabeza, hacia donde mira el individuo, dependiendo de hacia dónde enfoca la cabeza del animal, disparan o no, las head direction cells. Es decir, es un sistema de señalización de localización del animal, con detalles además sobre el entorno, como estos los bordes que te decía, y hacia dónde está enfocando su cabeza, ¿no? Y además van a poder establecer asociaciones relacionadas con el aprendizaje. Antes decíamos, al principio yo te decía que el hipocampo, o bueno, no sé si te he dicho como el hipocampo, pero por lo menos sí, en la memoria declarativa o explícita se establecían asociaciones espaciotemporales, objetos, lugares y sucesos en esos objetos, asociaciones emocionales, etcétera, ¿no? Pero hay un mapa, lo que se vino a llamar como un mapa cognitivo, que generarían estas células. Esto sucedía, estas asociaciones suceden principalmente en el hipocampo, y te puedes imaginar que todo este mapeo espacial va a ser ideal para establecer asociaciones entre qué hay, en qué lugar, qué hay, dónde y cuándo, ¿no? Cuando aparece cierto recurso, en qué contexto y en qué parte de ese contexto. Pues este sistema de señalización celular sería perfecto para eso, ¿no? Y esta es la hipótesis, esta es la teoría sobre la que se trabaja. Esto supone también una complejidad extra en el hipocampo, que tiene que direccionalizar flujos de información muy diversos. También lo estudiamos en el laboratorio, ¿no? Porque el animal, te puedes imaginar, cuando el animal está explorando un contexto, tiene que saber dónde está, tiene este componente de localización espacial. Además está recibiendo información continuamente que tiene que saber si es nueva o es conocida. Es decir, va a tener que estar confrontando el retrieval, la recuperación de la información que tiene en memoria con la que le viene a través de los sentidos y la corteza entorrinal de lo que está viendo en el contexto, y su sistema tiene que decidir si alguna de esa información es dispar, pues tiene que almacenarla en memoria. O sea que hay como mínimo 3 flujos de información relevantes: uno de exploración, otro de recuperación de memoria y otro de codificación de memoria. ¿Cómo el mismo grupo de neuronas organiza toda esa información sin interferencias? Es una pregunta difícil de responder, y una de las preguntas claves en el cerebro, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que es cómo gestiona la segregación de información y la integración de información, cómo es capaz de procesar distintos aspectos de la información sin que se mezclen con otros. El color, la forma de un objeto, si el objeto está en movimiento o está parado,
esa información se procesa mejor por separado, pero después tiene que integrarse para que lo que veamos sea un objeto de color en movimiento, un coche rojo por la carretera, por ejemplo. Esta es una pregunta difícil de resolver y clásica de la neurociencia, ¿no? A veces se les refiere a ella como el problema del binding, como estas piezas de información se unen entre sí. Nosotros estudiamos esto en el hipocampo y, bueno, como muchos otros laboratorios, pensamos que el secreto está en la sincronización de los grupos neuronales. Y bueno, recientemente lo que hemos descrito nosotros, también el trabajo de un doctorando del laboratorio, es que hay distintas oscilaciones en el ritmo teta, distintos, en un ritmo de 7, 8 hercios, que pueden oscilar de forma independiente. Nosotros hipotetizamos que es para codificar cosas distintas, o pueden oscilar de forma coherente, que es cuando creemos que lo están haciendo para integrar información en el cerebro, en el hipocampo, que es donde estamos registrando, ¿vale? O sea, podrías codificar de forma independiente información sobre localización espacial, memoria, y luego te coordinarías cuando tengas que integrar información en memoria, cuando tengas que codificar nueva información y hacer un update de las bases de datos, por así decir. Claro, porque este binding problem se puede aplicar tanto a la experiencia consciente que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estoy pues atendiendo a lo que dices, viendo la imagen, a lo mejor siento hambre, tengo una experiencia unificada, todo unido, pero cuando recuerdo algo, también lo recuerdo todo unido. O por ejemplo, cuando has comentado antes que te estaba comiendo un sándwich y las torres gemelas o más cosas. Pero no serían los mismos mecanismos neuronales, ¿no?, los que generan esta integración en la experiencia consciente constante y en la evocación de un recuerdo. O no se sabe. Yo diría que los mecanismos van a ser muy similares. Si tiene que ver con la sincronía entre las poblaciones neuronales, va a ser el mismo mecanismo. Lo que diría yo que va a variar es el lugar desde donde se recupera la información. Si es a largo plazo, la vas a recuperar más desde cortezas. Si es de ahora mismo, va a ser más relevante el hipocampo. Ajá. Vale. Esta sería mi predicción. Bueno, pues Santiago, muchas gracias por la entrevista. Ha sido muy interesante. Esto es todo por hoy. Gracias a ti. Un placer.